Ya chicos, hemos vuelto. Vamos a continuar. Voy a... A ver, déjenme ver una cosita. Ahora sí. Veamos. Compartir. Ya empezamos ya con el problema. ¿Me pueden...? Uf, bueno, intermitente. Les pido disculpas, pero estoy tratando de... estoy intermitente, voy a conectarme y desconectarme. ¿Ya? Les pido disculpas, pero así a veces es la tecnología. A ver ahora. Un segundito. Uf. Atento, Mario, voy a conectarme y desconectarme. Ya. Voy a ver si puedo compartir. ¿Me pueden indicar ahora si se ve, por favor? Ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. Habíamos quedado aquí en esto de la ley de la reciprocidad y podíamos hacer combinaciones. Ahora
vamos a ir y vamos a ver los tipos de cámaras fotográficas disponibles. No sé, aquí hay demasiada información y yo me voy a ir ajustando a lo que es realmente relevante. Fíjense que aquí tenemos características, promedio, peso, promedio, tamaño, objetivo, etc. Tenemos las cámaras compactas, que hoy día son celulares, ya prácticamente no venden cámaras compactas, esto es sinónimo de celular. Tenemos las cámaras bridge, que son las cámaras super zoom, 30 por, 20 por, 50 por, una locura. Tenemos las cámaras mirrorless, que antiguamente estaban solo en este sector, y ahora las mirrorless subieron y están acá con sensor full frame. Están las cámaras reflex, APS-C, y están las cámaras reflex full frame. Y hoy día, como les decía, se instalaron acá también las cámaras mirrorless, ¿de acuerdo? Entonces tenemos compactas o celulares, las cámaras bridge o super zoom, que son las que muchos tienen. Tenemos las cámaras mirrorless, sin espejo, que vamos a ir explicando después en detalle cada una. Después tenemos las cámaras reflex APS-C, que son las que ustedes tienen en su mayoría, y las cámaras full frame, que son ya las cámaras más profesionales. Ojo que todas estas son profesionales, ¿ya? Hay cámaras increíblemente APS-C, o sea, pero en general está más asociado a sensores más grandes, mayor calidad de imagen, ¿de acuerdo? Bueno, dicho eso, les quiero las compactas o los celulares, ¿cómo funcionan? Las compactas o celulares tienen el sensor aquí, tienen la cortina aquí que se abre y se cierra, tienen el diafragma acá y la luz entra directamente, entonces uno ve por el LCD que tiene aquí atrás, ¿de acuerdo? Igual que los celulares, pues estos son los celulares destruyeron este negocio de las cámaras compactas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, básicamente el precio, pero si yo pudiera explicarles las desventajas de este asunto, es que al no tener, fíjense aquí, la luz entra por aquí, rebota en un espejo, pasa por un sistema de enfoque, en las cámaras que ustedes tienen, las reflex, entra aquí, rebota en un espejo, el espejo tira, pasa por un sistema de enfoque, el sistema de enfoque pasa a luz un pentaprisma, y como aquí se da vuelta la imagen cuando entra, el pentaprisma la vuelve a enderezar y uno ve por el ocular. Entonces, uno ve la imagen derechita gracias al pentaprisma y este espejo que rebota la luz. Luego se levanta el espejo y deja pasar la luz hacia atrás. Esas son las cámaras en general, las cámaras que ustedes tienen, que son la APS-C y la full frame. Pero en estas cámaras compactas no existe ni el espejo, ni tienen este sistema de enfoque, ni tienen el pentaprisma. Simplemente pasa la luz y lo que ustedes ven acá es una imagen digital. Acá uno ve la imagen real y acá uno ve la imagen digital en el LCD. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Estas cámaras, para poder ver por el LCD, fíjense lo que les voy a decir, para poder ver por el LCD, tienen que tener la cortina, el obturador o cortina, arriba, si no ustedes no pueden ver nada. Entonces, hace la medición y dice, ya voy a sacar la foto. Y para poder sacar la foto, tiene que cerrarse y volver a abrirse. Porque como está abierto por defecto, acá está cerrado por defecto porque uno ve por el espejo. Pero en estas cámaras, este diafragma, perdón, este obturador está abierto. Entonces, hace la medición, cuáles van a ser los parámetros y todo lo que con los que voy a sacar la foto. Entonces, se cierra y después se vuelve a abrir. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que con los celulares y este tipo de cámaras, si ustedes le quieren sacar la foto a una persona que está en un trampolín y se tira y tomarla en el aire, no van a poder. Porque hay un tiempo de rezago entre que se abre y se cierra esto, y la foto les va a salir cuando el tipo ya está entrando en el agua. ¿Se entiende? Entonces, ese es una de las grandes limitaciones que tiene esto. Lo otro es el tamaño del sensor. Estos sensores son chiquititos. Y al ser chiquititos, la calidad de la información es pésima. A menos que haya ciertas condiciones de luz, etcétera. ¿Ya? Las cámaras bridge son iguales,
Tampoco se les puede sacar el zoom, va incluido en la cámara, pero tienen acá el lente que no se puede sacar, es tremendamente largo. Por lo tanto, al ser largo, permiten longitudes focales largas, y las longitudes focales largas permiten hacer unos tremendos zoom, ¿de acuerdo? Y se rigen más o menos por la misma lógica de las cámaras compactas. La gracia de esta es que sí tiene todas las opciones manuales, tiene todas las opciones de una cámara profesional, pero con un sensor chico, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las cámaras, bueno, estas son en general las cámaras bridge, también tienen el mismo problema de que tiene que abrir, mantienen en la cortina abierta, y cuando uno quiere sacar fotos tiene un rezago. Ese rezago es porque tiene que volver a cerrarse, después volver a abrirse, después que mide los parámetros para poder tomar la foto, ¿ya? Pero para fotos de paisaje y de ese tipo de cosas, para fotos de acción no sirven, pero para fotos de paisaje y ese tipo de cosas sí. Y ahí tienen un tremendo zoom, con una calidad discutible, porque el sensor es chico, pero un tremendo zoom, ¿ya? Y hay que ver que los zooms son caros, ya les voy a explicar eso en detalle después. Y tenemos las reflex, que en general, ¿cuál es la gracia de las reflex? Que las reflex uno ve directamente lo que va a hacer. Entonces cuando quiere sacar la foto, se levanta el espejo, se abre la cortina y llega la luz directamente, ¿ya? Entonces uno no tiene rezagos, tiempos de espera, ¿cierto? Obviamente las cámaras estas son mucho más caras, porque aquí vamos subiendo en precio, ¿ya? Y están las mirrorless. Las mirrorless hoy día son las cámaras que tienen tecnología súper avanzada, y si bien son igual que las compactas, permiten cambiar el lente, y la tecnología que hay aquí es increíble, ¿ya? Y hoy día tenemos mirrorless que tienen sensores full frame, ¿de acuerdo? Los lentes son de otro tipo, uno sí le puede instalar lente que quiera con una adaptadora aquí adelante, ¿ya? Son cámaras chiquititas con una tremenda tecnología que ocupan dos o más modos de enfoque, por lo tanto son rapidísimas, tienen esta cortina que siempre está abierta, pero además se conecta y se desconecta el sensor porque es electrónico. Entonces, eh, tiene un obturador mecánico y un obturador digital. Son increíbles las mirrorless, son carísimas, eso sí, ¿ya? Lo cual no implica que saque mejores fotos que una de estas, ¿ya? Una reflex, porque tienen el mismo sensor, pero traen algunos adicionales de tecnología entretenidos, ¿ya? Entonces las mirrorless tienen ventajas y desventajas. Hoy día tienen puras ventajas, la desventaja es el precio, ¿ya? Pero las mirrorless de gama alta ya se las pelean a las o sea, estas mirrorless ya compiten de igual a igual con las reflex de gama alta, incluso en algunos casos son mejores, como la R5 de Canon, la A1 de Sony, etcétera, la Z no sé cuánto de Nikon. O sea, estas son cámaras realmente espectaculares, ¿ya? Igual que las reflex de gama alta son espectaculares. Estas son chiquititas, son más de juguete. Uno las toma en la mano y da la sensación que son más de juguete, pero estas son robustas, grandes, más pesadas también, y lo cual es bueno y malo. Bien, respecto a los tamaños de los sensores, chiquillos, y aquí quiero ser majadero con esto. Tenemos 35-36 milímetros, que es el full frame, que es el tamaño normal. Están las APS-C, que son de 23,6 por 15,7. En el largo y el ancho son un 60% más chicos. O sea, miden un 60% de lo que mide el sensor normal. No importa que no se aprendan esto de memoria, sepan que existe nomás. APS-CH es un tamaño creado por Canon, ¿cierto? Que es un poco más grande que el APS-C y más chico que el full frame. Está el micro 3/4, que es un clásico, que es un sensor mucho más chico. Está el formato medio, que es un tremendo sensor, que es mucho más grande que el sensor full frame, que es el sensor patrón, y se ocupa para ciertas cosas, gigantografía y cuestiones así. Y hay otros muchos sensores más pequeños, en especial en cámaras compactas, que son sensores chiquititos,
¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que a mayor tamaño de sensor, ojo con esto, mayor sensibilidad tienen, mejor se comportan los ISOs altos, ¿cierto? Y los sensores más grandes tienen un desenfoque de fondo mucho más rico, ¿ya? Rico en todo sentido, ¿ya? Pero eso para tenerlo en cuenta nomás. Entonces, veamos el tema de los sensores, que yo les prometí que se lo iba a explicar. Miren, aquí tienen el sensor full frame, que es del mismo tamaño que las cámaras de rollo. Tiene 36 milímetros aquí, 24 acá. Y la cámara que tiene la mayoría de ustedes, el 95% de ustedes ahora es de 22 por 14,8 centímetros. Si ustedes calculan la diagonal y dividen la diagonal del full frame por la diagonal de la PSC, que es el que tiene la mayoría, les va a dar 1.6. ¿En qué afecta que el sensor sea más chico? Pónganme atención en esto. Ustedes están aprendiendo fotografía y esto es necesario que sepan. Afecta la distancia focal efectiva. ¿Se acuerdan que aquí había una distancia focal? ¿Se acuerdan? Esta distancia focal que yo les enseñé al principio, que servía para calcular el valor de F, se ve afectada cuando yo tengo un sensor más chico que el full frame. No importa el tamaño, si es más chico, tengo que saber cuánto más chico es. Entonces yo divido las diagonales y me va a dar un factor aquí. Este factor tengo que multiplicar, cuando tengo una cámara APS-C, que es el caso de la mayoría de ustedes, tienen que multiplicar la distancia focal que están usando por 1.6. En el caso de Canon, en el caso de Nikon es 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Yo tengo aquí hay un ejemplo. Esta foto que está aquí, completita, la saqué con la 5D Mark IV, que es full frame, y ocupé el 1635, es decir, este sensor que está aquí, mi sensor que es full frame, me sacó esta foto me la sacó con un 16 milímetros, que ocupé el lente 1635, que va de 16 milímetros, 35 milímetros, en 16 milímetros, y obtuve esta tremenda foto que está aquí, grande de tamaño. Después, esta foto, si yo la coloco en un sensor recortado, en un sensor con factor de recorto, en un sensor APS-C, lo que yo obtendría como fotografía es esto que está acá. No esto que está acá, lo cual es bueno y malo, ¿eh? Es bueno y malo, ya les voy a explicar por qué. Esto puede ser malo para paisaje, pero espectacular para fauna. Ya les voy a explicar por qué. Y aquí, por ejemplo, un mirrorless de la antigua me sacaría este, porque tenía el sensor más chico antiguamente en los mirrorless. ¿Ya? Entonces va a depender del tipo de sensor, del tamaño del sensor, la cantidad de área que yo voy a cubrir con mi fotografía. Entonces, si yo quiero sacar con una APS-C esta misma área de un sensor full frame, lo que yo tengo que hacer es ponerle un lente de 10 milímetros, porque si a mi sensor full frame yo le coloco un lente de 10 milímetros y lo multiplico por el factor que calculé, que es 1.6, yo voy a obtener los 10 milímetros por 1.6, me va a dar 16 milímetros. ¿Se entiende? Y al darme los 16 milímetros, yo colocándole un lente de 10 milímetros voy a obtener la misma foto. Entonces yo tengo que bajar de 16 a 10 milímetros en un sensor APS-C para obtener la misma foto que un sensor APS-C. ¿Por qué? Porque el sensor APS-C me agranda la foto. Si mi sensor, por ejemplo, si estos dos sensores, el APS-C y el full frame, tienen 10 megapíxeles, por decir una tontera, 10 megapíxeles, resulta que el sensor APS-C me va a dedicar los 10 megapíxeles, me los va a concentrar aquí. Pero en la full frame me los va a concentrar aquí. Por lo tanto, cuando yo expando esta foto, voy a ver muchos más detalles en la foto del sensor APS-C que en la full frame. ¿Ya?
Obviamente que estoy comparando igual en megapíxel con igual megapíxel, eso es raro. Pero lo importante es que si ustedes quieren abarcar esta área con un sensor APS-C, tendrían que ponerle un lente 10 milímetros, porque al multiplicar la distancia focal, que yo le expliqué, que va entre el fin de la cámara, donde el plano del sensor, y el punto de inflexión de la luz, que es la distancia focal, tienen que multiplicarla por 1.6 para que les dé la distancia focal real. Y para que les dé 16 milímetros, ustedes tendrían que colocar un lente de 10 milímetros en una APS-C para que al multiplicarlo por 1.6 dé los 16 milímetros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay unas preguntas que voy a responder aquí con esto. Por ejemplo, esta cámara compacta, la SX30IS, que me lo preguntaron ahora en el curso. Justo tenemos la suerte de que aparece esto aquí. Resulta que este es el sensor full frame, chiquillos. Pongan atención aquí para que entiendan el alcance que tiene el tamaño del sensor de su cámara. Resulta que la diagonal, habíamos dicho, del full frame era 43,3. Y el sensor de esta cámara, pucha, profe, ¿dónde consigo el dato del tamaño de mi sensor? Lo pueden ver en el mismo catálogo de su cámara, o lo pueden preguntar en internet y colocar tamaño del sensor, cámara Canon, PowerShot SX30S. Y ahí les va a aparecer, es así de fácil. Entonces les va a decir que es un sensor que tiene 5,7 por 4,2. Calculan la diagonal y dividen las dos diagonales. Y se van a dar cuenta que esta cámara, que es una cámara compacta de esas bridge que acabamos de ver, tiene un factor, pues 7,1, si ustedes dividen 43,3 por 7,1, les va a dar un factor ya no de 1,6, como la APS-C, sino que les va a dar de 6. Y si ustedes leen aquí, dice 4,3 a 150.5 milímetros, es decir, este es un lente que va pegado a la cámara, que va entre los 4,3 milímetros y los 150 milímetros en su longitud máxima. Es decir, mide 15 centímetros desde el sensor cuando está extendido, 15,5 centímetros, 15,05 centímetros, y cuando está bien atrás, 4,3, 0,43 milímetros, entonces hay que hablarlo en milímetros, 150,5 milímetros y 4,3 milímetros. Pero esto no es real. Para compararlo con el estándar, y ustedes, para poder saber cuánto zoom realmente tiene su cámara, tienen que multiplicarlo por este factor. Y este factor es 4,3 multiplicado por 6 son 25. Y el 150, que es el zoom máximo, multiplicado por 6, son 900. Por lo tanto, este lente equivale en una cámara full frame a tener un lente de 25 milímetros a 900 milímetros. ¿Se entiende? Ahora, el más grande que tiene Canon es un 800 milímetros. O sea, esto es mucho más y vale como 14 o 15 millones de pesos. Y este lentecito, así, pobrecito, como ustedes lo ven, tiene más zoom que un lente que vale 15 millones de pesos. Una cámara que vale 250.000 pesos o 200.000 pesos, tiene más zoom de una reflex full frame que llega a 900 milímetros. Entonces, ojo con eso. Entonces, esto yo puedo sacar fotos desde lejos. Con esta, es una locura poder. Entonces, es súper bueno, por ejemplo, para fauna esto, pero tiene el problema del rezago, no pueden tomar cosas en movimiento, etc. Bueno, eso, lo importante es que ustedes sepan que la longitud focal de su cámara, la distancia focal de su lente, tienen que multiplicarlo por el factor. En la mayoría de los casos, todos ustedes tienen que multiplicar por 1.5 por 1.6. ¿De acuerdo? En las cámaras que son compactas, estas que no se pueden sacar el lente, ya los tamaños van a depender del tamaño que tenga la cámara. Y ahí tienen que dividir las diagonales y ahí está su factor y ahí van a saber la longitud focal real. Pero hay otro problema más. ¿Se acuerdan que yo les dije aquí que dividiendo, este es una APS-C, este es una full frame, si el factor era 1.6, también se modifica la profundidad de campo. Este es un caso real, casi real, donde el F fue F4
y se ve desenfocado desde la reja para atrás. Pero al poner esa foto en una cámara, esta fue con una full frame, y al poner esa foto en una APS-C, resulta que me sale en foco justo detrás, también me sale en foco esto, porque al multiplicar el F4 por 1.6 me da 6,4. Entonces también me modifica la profundidad de campo, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? Esta foto, siendo el mismo lente, siendo el mismo lente con el mismo F, que es F4, pero el sensor más chico, resulta que el sensor más chico tiene más profundidad de campo, teniendo el mismo lente y el mismo F. ¿Por qué? Porque el sensor ya es más chico. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a volver a este caso, miren, aquí. Esta cámara, si usted, el factor era 6, ¿se acuerdan? 6. Si yo a esta cámara le coloco un F8, el F8 multiplicado por 6, 6 por 8, 48, o sea, le da un F48, que es lo que está aquí. Por eso es que estas cámaras no superan el F8, porque ya da una profundidad de campo de F48, que es ridícula, pues si ya de F22 para arriba, las fotos se empiezan a echar a perder, imagínense un F48. Por eso que llegan hasta F8, porque como el tamaño del sensor es tan chiquitito, generan un factor de amplificación tan grande que las profundidades de campo también se ven afectadas en la misma proporción, y resulta que si esta yo lo hubiera sacado con una cámara compacta, me sale un foco hasta allá atrás. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. El tamaño del sensor, recapitulando, chiquillos, el tamaño del sensor me altera la distancia focal efectiva que tiene mi lente y la profundidad de campo que yo quiero tener. Por eso que ustedes casi nunca van a poder desenfocar con el fondo con una cámara compacta. Estas cámaras compactas, yo les muestro aquí, tienen el sensor óptico que les sale prácticamente todo en foco. Lo mismo los celulares tienen un sensor mucho más chico. Resulta que, claro, con un sensor mucho más chico, el factor es mucho más grande en comparación con este, y la profundidad de campo es infinitamente mayor. Por eso que ustedes sacan con un celular y les sale en foco prácticamente todo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Voy a ver si alguna pregunta está aquí antes de continuar. Dice, fui promotor de Felipe, M100 y la calidad era buenísima. Sí, pues solo que es más automática, por decirlo así. No se puede jugar mucho, sino que trae modos predeterminados. Sí, efectivamente, Felipe. Voy a hablar de eso a continuación. Ya, ¿podría repetir? Ajusta tu micrófono, pues viene con calidad de audio. Voy a tratar de hablar más fuerte, ¿ya? ¿El factor de recorte depende de la marca? Sí, en algunos casos sí, pero es más o menos convencional que el factor de recorte de las APS-C, que son el 90% de las cámaras del mundo, sea del orden del 1.6, 1.5. ¿Ya? Eso. Para retrato me recomiendo una full frame, sí, recomiendo una full frame, pero no es necesario, si la calidad, si tú tienes un lente luminoso con una APS-C, va a andar igual que una full frame. Al final del día todo depende de la cantidad de luz. Alan, bueno, lamentable, siempre, pero no te fijes en el otro chat, fíjate en este chat. Ya el otro chat da para mucho. A mí también me complica. Dejen que se llene ese chat y va a llegar a 99 más y ahí ya no les va a dar más aviso. Ya, yo no tengo cómo desactivar el chat social. ¿Ya?
Ojo con eso. De hecho, hay una empresa que está manejando esto. Y claro, bueno, lamento que se distraigan con ese chat. En la Canon, entonces, la Canon SX30 es full frame. No, pum. No, Javiera, no es full frame. Acabo de explicar que justamente la full frame, en el caso de la S30, es un sensor mucho más chiquitito, mira. ¿Te das cuenta? Entonces tiene la ventaja de que te da un tremendo zoom, pero tiene la desventaja clásica de los sensores más chicos, que las profundidades de campo se te ven alteradas. Tienes que multiplicar la profundidad de campo por ese factor y tienes que multiplicar también la distancia focal, lo cual es bueno en este caso. ¿Ya? Bueno, dicho eso, recordemos este punto anterior. Decíamos que una foto estaba sobreexpuesta cuando estaba pasada de luz, subexpuesta cuando estaba oscurita, con zonas negras y cosas que yo no tengo información aquí, y la bien expuesta o expuesta es la que tiene información en todos lados. Sin embargo, de aquí viene, chiquillos, la gracia de esto. Porque uno dice, bueno, ¿cómo diantres voy a ser capaz de manejar el triángulo de exposición si esta cuestión es de chino? Fíjense que no, yo ya trabajo en manual básicamente todas mis fotos. Uno tiene ciertos tipos de fotos preferidas y ya sabe cuáles son los parámetros de memoria, pero uno se lo empieza a aprender, que bajo estas condiciones conviene esto, todo otro, etc. Además que ahora la tecnología permite probar, así de fácil. Pero además nos hicieron la vida fácil, ¿ya? Especialmente los que no son profesionales del tema. ¿Cómo nos hicieron la vida fácil? Le respondo. Nos regalaron un histograma. Ya ustedes después van a ir a su manual y van a ver dónde está el histograma, que es lo más fácil de ver, y van a ver que las fotos en general cuando están bien, están más o menos, cuando están bien, no están pegadas a ninguno de estos dos lados. Ustedes van a ver su histograma, por ejemplo, esta foto, si yo no veo esta foto y veo esto, yo me doy cuenta que esta foto es más o menos oscurita porque está cargado hacia el lado izquierdo, que está al lado de lo oscuro, en el histograma. Repito, ustedes vayan a su manual y vean dónde pueden ver el histograma. Los tonos medios y los tonos claros. ¿Qué es lo que uno tiene que buscar aquí? Yo veo este histograma y sé que mi foto es oscurita, sin ver la foto. Pero ¿qué gracia tiene? Que no está pegada aquí. Al no estar pegada al lado izquierdo, mi fotografía quiere decir que no tiene negros absolutos, ya que yo le puedo levantar, editando la foto, y al revelarla le puedo levantar la zona oscura. Sin embargo, si tengo una zona quemada que está pegada al lado derecho, y ese es el sol, es decir, haga lo que haga, moviendo los parámetros que mueva en la edición, esta zona que está quemada blanca no la voy a poder recuperar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el histograma me dice que estoy pegado al blanco acá, con esto. Y esa información en este caso es el sol, y este reflejo. ¿Ya? Sin embargo, la foto me gusta y ahí la hice, punto. ¿De acuerdo? Entonces, esta foto está sobreexpuesta, está pegada al lado. ¿Se dan cuenta? Esta foto quiere decir que hay blanco. Al estar pegado aquí, hay blancos que no voy a poder recuperar. Y sé que la foto está quemada porque está pegada aquí. Se supone que esta curva debiera subir y después bajar acá. Y todo esto que está aquí no tengo información, que es toda esta área. Por lo tanto, está sobreexpuesta. Acá al revés. Esta foto está quemada, está empastada en negro aquí abajo. No tiene información acá, no tengo cómo recuperarla. Está pegada acá. Entonces, esta foto, cooperé con esta foto, ¿de acuerdo? Pero esta foto está buena, no está pegada a ninguno de los dos lados, está más bien en la zona media, donde tiene una parte importante de zona clara y una parte importante de zona más oscurita, pero ninguna quemada ni oscura, ¿de acuerdo? Entonces, nos empezaron a facilitar la vida los productores de cámara porque nos regalan el histograma para saber de manera objetiva si mi foto está quemada o no, ¿de acuerdo? Y además, sus cámaras vienen, hay varios tipos de... Hay cámaras que traen solo esto, las cámaras profesionales no traen nada de esto, nada, solamente traen esto. Y en la medida que las personas tienen todas las opciones de una cámara profesional, pero también le agregan ayudas, y estas ayudas están aquí.
Yo se las voy a explicar ahora, ¿ya? Entonces, hay una zona creativa o profesional, donde uno tiene toda la libertad como profesional de hacer lo que quiera. Esta zona es una zona automática, ¿cierto? Ustedes pueden tener una cámara así, o que tenga parte de esta información, pero este es un dial que tiene toda la información completa para poder explicarle cómo se comportan en todos los casos. Ya. Cuando la cámara, chiquillos, miren, pongan atención aquí, cuando la cámara decide, todo lo que la cámara decide son estos 11 puntos. Decide dónde enfocar, lo cual no es muy agradable porque generalmente enfoca lo que está más adelante, la profundidad de campo, decide la cámara el ISO, decide el tiempo de disparo, es decir, aquí decide el ISO, ¿se acuerdan el ISO? Que es el que me generaba más grano o menos grano, pero me daba más o menos tiempo. Decide también el tiempo de disparo, es decir, cuánto tiempo en la cortina va a estar abierta o cerrada, si levanta o no levanta el flash pop-up que tiene, que es el que se levanta automáticamente en la cámara, si RAW JPG si permite personalizar los modos ráfaga, one shot y temporizador. Ya les voy a explicar eso. Pero al final, todos estos puntos que están aquí son los puntos que le decimos que la cámara lo maneje solo o los maneja uno. ¿De acuerdo? Permite definir el tipo de medición, que se los voy a explicar, permite compensar la exposición, todo esto se lo voy a ir explicando. Entonces vamos viendo el modo A+, para aquellos que tengan el modo A+, ¿qué significa esto? Que todas las variables de la cámara, las 11 variables de la cámara, las decide la cámara. La única que decido yo es si quiero que la foto la saque en JPG o en RAW. No les he explicado lo que es eso. El RAW es el crudo, es la foto original, que no tiene prácticamente colores bien definidos, etcétera, etcétera, pero guarda 30 veces más información que un JPG. El JPG es la edición del RAW que nos hace la cámara, pero tiene la 10ª parte de información que un RAW. Es decir, si yo tengo una foto que parece quemada, yo en RAW la podría recuperar y darme cuenta que en realidad no está quemada. Pero ustedes la sacan en JPG, la cámara va a estar frita, o sea, la foto. Lo único, en este modo, la cámara decide todo, menos si es un RAW lo que yo lo que quiero, si es RAW o no, si es JPG o RAW. ¿De acuerdo? El modo A es ultra automático. Ahora existe el modo sin flash, que es este. ¿Qué hace la cámara? La cámara decide todo menos si quiero RAW o JPG y si va a levantar o no va a levantar el flash. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, en el A+, si había poca luz, la cámara solita levantaba el flash y tiraba el flash. ¿De acuerdo? En este caso lo decido yo en el sin flash y veo yo si quiero JPG o RAW. Veamos el otro. El modo CA, ¿cierto? Es un modo donde tú puedes modificar la profundidad de campo. Aquí. Y todo el resto de los parámetros lo decide la cámara. O sea, en este modo yo decido si quiero, fíjense en una cosa, si es RAW o no, la profundidad de campo que quiero, y existen 3 modos, chicos. ¿Ya? Uno puede colocar su cámara, y eso tienen que buscarlo en el manual, si quiere que tire una foto a la vez, si quiere que tire muchas fotos a la vez, o quiere que se demore un tiempo largo en sacar la foto. Entonces, cuando tire muchas fotos a la vez, es decir, tire una ráfaga, mientras uno mantenga apretado el botón, va a ir tirando fotos, se llama ráfaga. Modo one shot, que uno aprieta el botón, lo deja apretado, pero solo saca una foto. Y el temporizador, cuando uno se quiere sacar una foto que se demore 2 segundos, 10 segundos en sacar la foto, etc. ¿Ya? Entonces, esa función, búsquenla en su cámara, ustedes pueden, cuando la colocan en CA, ¿cierto? En modo profundidad de campo, ustedes pueden manejar la profundidad de campo, ver si es RAW o JPG, el tipo de
el tipo de foto que quieren sacar, si en modo ráfaga o anchuto temporizador, y todo el resto de los parámetros lo decide la cámara. Entonces, si nos vamos a la zona creativa, ¿cierto? Estos son parámetros de fábrica, ¿ya? Aquí lo único que tú decides es si es JPG o RAW. Viene optimizada para este tipo de fotografías. Ahora, si ustedes tienen una cámara reflex y le colocan modo macro, por ejemplo, y no tienen un lente macro, no les va a servir de mucho. Si ustedes le colocan modo paisaje y no le colocan un lente paisaje, no les va a servir de mucho. Si ustedes le colocan modo retrato y no le colocan un lente de retrato para retrato, no les va a servir de mucho. ¿Ya? Estas vienen optimizadas para que ustedes puedan ocupar, o sea, obviar todo el trabajo y que lo haga por ustedes, pero con el lente adecuado. Entonces veamos. El retrato ideal, un lente luminoso en retrato. Un 50-1.8, un 18-35, etc. ¿Ya? Paisaje ideal, longitudes focales que estén debajo de los 20-25 milímetros. ¿Ya? Y en macro, lentes macro. Los lentes macro no son los que dicen macro en realidad, porque hay unos que dicen macro y son lentes de aproximación. El martes voy a dar un curso sobre la fotomacrografía, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes aquí le pongan un lente para macro si quieren ocupar esta opción. ¿Ya? No significa que ustedes le van a colocar el lente que quieran y les va a tomar una foto macro, no. ¿Ya? En las reflex, en las cámaras compactas, esto no tiene nada que hacer porque el lente viene puesto y no se puede sacar. Está también la escena de movimiento. Aquí se optimiza, aquí se pueden ocupar cualquier lente, ¿ya? Pero está optimizado los tiempos para congelar. Y los retratos nocturnos, aquí si van a ocupar el nocturno, que es este, sí o sí tienen que ocupar trípode. ¿De acuerdo? Entonces, estas son modalidades que tienen que buscarle un lente acorde y la foto se las va a tomar solita. ¿Ya? No hay ningún problema, la cámara va a decidir por ustedes. Hay algunas cámaras re entretenidas que traen que es prioridad de profundidad de campo, perdón, que es Automatic Deep of Field, Automatic Deep, profundidad de campo automática, en donde se obtienen este tipo de fotos. Aquí en Uyuni, la típica, y cuando alguien va a Europa, cuando yo nunca a Europa, puede hacer este tipo de fotos. Entonces optimiza lo que se llama la hiperfocal, ¿de acuerdo? Y uno puede sacar este tipo de fotos con este modo. Es un modo que les facilita la vida a las personas. Imagínense que ustedes para todo este tipo de fotos necesitaran manejar el triángulo de exposición, especialmente cuando uno parte, es casi imposible. Aquí viene un concepto previo que les voy a pasar rapidito, que se llama la medición de luz, es decir, qué porcentaje de la foto en torno al punto central, no al punto de foco necesariamente, al punto central, considera la cámara para determinar la luz que hay. Si ustedes colocan, pueden haber estos 4, pueden haber 3 o pueden haber 2, y en unos casos 1 nomás, ¿ya? Pero las 4 nomenclaturas son estas que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Estas que aparecen aquí. Entonces, si ustedes toman la evaluativa, va a considerar casi el 100% la luz que hay en el 100% de la foto para exponerla en forma promedio. Ya les voy a colocar casos reales. Si ustedes colocan ponderada, va a tomar la zona central, el 25% de la zona central, y degradado hacia afuera un poquito. Y eso va a considerar como luz, para exponer bien la foto, es decir, para que automáticamente la cámara diga, quiero información en toda la foto, en la zona central, con degradación hacia la orilla, en el punto medio, o en el punto 25% central, sin considerar hacia los lados. ¿En qué se traduce esto, chiquillos? Miren, esta es la evaluativa. Esta es una foto muy difícil, ¿eh?
porque la única fuente de luz proviene de una ventana en el fondo, que esta es una pieza de cachureo. Esta pieza de cachureo, que es la fotografía en el sur, solo entraba luz por la ventana y le coloqué y dije, considere la luz que está en toda la foto. Resulta que aquí había mucha luz y aquí no había nada, todo esto estaba negro. Pero al colocarle evaluativa me apareció información acá, pero esto se me quemó, porque solo aquí había luz. ¿Ya? ¿Qué pasa? Después ocupé la ponderada esta. Entonces, más o menos me apareció información aquí y tiró algo de luz hacia las orillas. ¿Se acuerdan? Algo. Pero esto se me fue a negro. Después ocupé la medición puntual y expuse siempre en el medio, aquí en la ventana, me apareció la información del fondo bien. Me expuso bien, ¿se acuerdan el concepto de exponer? Bien expuesto, subexpuesto, sobreexpuesto. Expuso bien aquí, que fue en la ventana, el punto central. Pero me dejó bien aquí y me tiró todo oscuro para acá. Y la parcial, centrada, no me dejó contento nada. ¿Por qué? Porque esta es una foto que no tiene solución real en una cámara. La única manera de solucionar esto es haciendo esto, y esto es un HDR. Que hay cámaras que lo hacen en la misma cámara, o uno las tiene que hacer afuera en el software, ¿ya? Pero esta no es, esta es una suma de fotografías, donde la mejor parte de esta foto la sumo con la mejor parte de la otra, la sumo con la mejor parte de la otra, y hago una sola fotografía. No existe una cámara que tenga un rango dinámico que haga esto, ¿ya? Hoy día, hoy por hoy. Eso. Entonces, dicho eso, nos vamos al modo P. Pasamos al modo ya, esta zona creativa, que es el modo profesional, donde nosotros debiéramos terminar trabajando todos, ¿ya? Si uno lo coloca en modo P, lo que uno decide, la cámara le permite decidir, es el ISO, es si levanta o no levanta el flash pupa en el caso que lo tenga, si quieres RAW, permite el balance blanco que ya no se ocupa. Si tú tomas en RAW, el balance blanco no se necesita, porque el RAW incluye todos los balances de blancos posibles. Permite también, si quieres JPG, personalizar el estilo, que tampoco se ocupa por lo mismo. Pero uno puede personalizar esto, que son los estilos, que no viene al caso de explicarlo ahora. Permite definir el tipo de medición, que se lo acabo de explicar. Si uno tiene, por ejemplo, aquí les voy a dar un dato. Me voy a ir para acá. Si uno tiene un cisne, cuello negro, hay una parte del cuello del cisne que es absolutamente negra y otra parte que es absolutamente blanca. Si yo le tiro ponderado al medio, me va a quedar cualquier cosa. Si yo ocupo puntual o ocupo parcial y expongo la foto justo donde está la mitad blanco y la mitad negro, voy a obtener una foto que bien fea en términos de exposición, de luz. Pero al revelarlo en RAW, voy a lograr que toda la foto tenga información. En cambio, si yo tiro una foto al cuerpo que es blanco, me va a exponer bien el blanco, pero el negro me lo va a dejar absolutamente negro. No voy a poder recuperarlo. Si le tiro el cuello, me va a levantar la información de los negros cuando yo revele el RAW, pero el blanco me va a quedar quemado. Entonces, una manera muy buena de solucionar el problema, en el caso, por ejemplo, de ese alto contraste entre luz, entre blanco y negro, es tirar un parcial como este al cuello, justo la mitad de blanco y la mitad de negro. Entonces la foto no se me va a ver bien, pero al revelarlo va a tener toda la información. Entonces la medición de luz yo la puedo ir manejando de tal manera que al revisar mi histograma no me quede pegado a ninguno de los dos lados. Lo otro es el modo AB, el que yo más ocupo. Ocupo principalmente la B y después ocupo el manual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como la profundidad de campo es lo más importante para mí, porque tiene doble función, yo lo coloco en AB, ¿cierto? Y la cámara determina cuánto tiempo le va a dar. Así yo me evito estarle colocando tiempo, ¿de acuerdo? Yo trabajo en AB.
Y aquí todo lo decido yo, menos el tiempo, lo cual es una gracia, porque ya no tengo que estar, le coloco un ISO fijo, yo le coloco yo le coloco la profundidad de campo que quiero, y la cámara decide qué tiempo me da. Entonces yo no tengo que estar trabajando con el triángulo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y en modo AT, o en modo TV, perdón, dependiendo del tipo de cámara, aquí tú decides todo menos el tiempo. Perdón, lo único que aquí tú decides todo menos la profundidad de campo. Por lo tanto, si tú sabes que una persona en un trampolín para estar congelada necesita un 3.000avo de segundo, tú le colocas, lo colocas en prioridad de apertura, en TV o en AT, dependiendo del tipo de cámara que tengan, la nomenclatura, y tú le colocas 1 partido por 3.000, y la cámara determina cuál va a ser la profundidad de campo, etcétera, para que me salga congelado. ¿De acuerdo? Y finalmente está el modo manual, en donde tú, la cámara no decide nada. Todo lo decides tú. ¿De acuerdo? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Yo ocupo harto el modo manual. Especialmente en fotografía, donde yo ya tengo algún grado de experiencia, lo manejo en modo manual. Y así no se me andan cambiando los parámetros ni nada. Entonces, algo que ustedes tienen que entender ahora respecto de los lentes, chiquillos. ¿Se acuerdan la distancia focal o longitud focal que yo les he hablado? Cuando esa distancia focal es cortita, el ángulo es muy grande. En la medida que yo empiezo a aumentar la distancia focal, los lentes son más grandes porque el nodo se arma antes, pero el ángulo de edición es menor. Y en la medida que yo agrando mucho más, el ángulo de edición es mucho menor, pero mucho más acercamiento o zoom va a tener mi lente. Entonces, fíjense en esto que les voy a mostrar acá, que va a responder muchas dudas, muchas incógnitas. Un segundo. Cuando hablamos de esto para full frame, ustedes multipliquen por 1.5 por 1.6 para saber cuántos milímetros, a dónde caen ustedes. Si tiene 8 milímetros, su lente es un lente ojo de pez y pueden ver 180 grados, todo el ángulo, ¿ya? Y es para paisaje creativo porque deforma mucho. Hasta 25 milímetros y sobre 8, que pueden ser 10, creo que de 9 no hay, de 10 en adelante, hasta 25 milímetros es paisaje, es un gran angular, ¿de acuerdo? Entre 25 y 65 milímetros se llama de retrato. ¿Saben por qué? Porque cuando los lentes van deformando, ¿ya? Los grandes angulares que tienen gran ángulo, las caras se aflautan, se ven así delgaditas. Después llega un centro óptimo donde las caras más o menos mantienen la proporción de la vida real, que son entre 25 y 65 milímetros, ideal entre 45 y 50, y por eso se ocupan para retratos, y con eso respondo a estas dudas. 50 milímetros para retrato, porque no deforma y la proporción de las caras entre largo y ancho es más o menos real. Por eso que estas son las longitudes ideales para retrato, ¿ya? Si tú empiezas y subes ya para fotos sociales, grupales, fauna cercana y fauna lejana, acá las caras se empiezan a enganchar. Si tú le sacas la cara a una persona con un teleobjetivo, se le va a engordar. Se le va a poner como cabeza y chancho, por decirlo así, ¿ya? A mayor longitud focal, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes tienen lentes para paisaje, creativo, donde de forma alto, para paisajes, retratos sociales, fauna cercana y fauna lejana. Aquí no están los macros. ¿Por qué no están los macros? Porque son un caso especial, ¿de acuerdo? Los lentes macro pueden ser de cualquier longitud focal, pero tienen lentes invertidos adentro que permiten acercarse mucho, ¿ya? Por lo tanto, no pertenecen a esta clasificación los lentes macro. Esto vale la pena que le peguen una imprime pantalla.
Entonces, cuando hay 16 milímetros, que es un gran angular, uno ve mucha información. Esta foto la saqué en Iguazú, y en la medida que uno va subiendo los milímetros, va viendo más parcial, más detalles, pero de zonas muy acotadas. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor distancia focal, más cerca veo la foto, y a menor distancia focal, más ángulo, pero más lejos veo la foto. Entonces, tenemos la distancia focal fija, distancia focal variable. Este es un 18-55. Puede tener un largo de 18 milímetros de distancia focal hasta 55, y este es de 50 fijo. Por eso que estos dos lentes son ideales para paisaje, por ejemplo. ¿Ya? O sea, perdón, para retratos. Este no es muy bueno para paisaje, pero este ocupado en 18 también sirve, porque para paisaje anda bien. Lo que sí, acuérdense que tienen que multiplicar por 1.6 o 1.5. O sea, 18 por 1.6 es un 28 milímetros. Está justo en el borde de ya lo aceptable para paisaje. Lo pueden ocupar para paisaje y para social. ¿De acuerdo? Esto no, se lo he conversado todo el rato. Aquí sí me voy a volver. Chicos, esto tienen que aprenderlo. Esto ocurre en todas las marcas. La montura, es decir, esta parte metálica que se une con la parte metálica del lente, que aquí tiene unos pines de conexión, se llama montura. Las cámaras APS-C, que son las que tienen ustedes mayorías, tienen unos lentes que se llaman EFS. 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 Entonces ustedes a sus cámaras APS-C les tienen que comprar lentes EFS. Pero tienen una gracia también estos APS-C, estas cámaras APS-C, que también le pueden colocar monturas EF, que son las de la full frame. O sea, este lente que está aquí, sin ningún adaptador, les permite ocupar los lentes de la full frame y los lentes de las APS-C. Sin embargo, a la full frame, ustedes no le pueden colocar un lente EFS, de montura EFS. En cambio, repito, a las cámaras APS-C, ustedes le pueden colocar los lentes que son para la cámara, que se llaman monturas EFS, perdón, y también los lentes de la full frame. Sin embargo, al revés no, la full frame solo aceptan lentes full frame. ¿Ya? Ojo con eso. No se vayan a comprar tienen una full frame y se vayan a comprar un lente con montura EFS. Y ahora que salieron las mirrorless, crearon la montura EFM de mirrorless. Y esas solo reciben monturas EFM, lentes mirrorless. Venden unos adaptadores Canon que son fabulosos y le pueden enchufar cualquier lente, aparte de las mirrorless. Pero al revés no, tú no le puedes poner a una APS-C ni una full frame, ni a una full frame ni una APS-C un lente de una mirrorless. ¿Ya? Pero la mirrorless recibe cualquier lente con un adaptador. ¿De acuerdo? Bien. Veamos la nomenclatura de su lente. Este lente dice Canon Zoom, bueno, es un lente Canon. EFS es lo que les acabo de explicar. Quiere decir que este lente, al ser montura EFS, quiere decir que esta cámara es una APS-C. Y al ser APS-C tienes que multiplicar por 1.6. ¿Por qué sé yo que esta cámara es una APS-C? Porque está ocupando un lente EFS. Y los lentes EFS solo se pueden poner en cámaras APS-C. Entonces, dice 18, que es un lente 18-55, quiere decir que tú puedes usarlo como 18 milímetros o 55 milímetros. ¿De acuerdo? En cualquier rango entre esos milimetrajes. Dice también 1 es a 4 a 5, 6. ¿Qué significa esto?
que la máxima apertura que tú puedes obtener, lo más que puedes abrir el diafragma es un F4 en 18 milímetros. Y lo más que puedes abrir el diafragma en 55 milímetros es un F5.6. De ahí para arriba. ¿De acuerdo? Aquí hay un IS. ¿Qué significa el IS? Significa que posee estabilizador de imagen el lente, un Imaging Stabilizer. Generalmente andan del orden de los 3 pasos de luz. O sea, ustedes podrían bajar, si ustedes tienen un lente como este y les da un 200avo de segundo y ustedes le bajan 3 pasos de luz, les va a quedar la grande nomás, les va a salir movida la foto, pero si ocupan un lente como este y hay 3 veces menos de luz, no hay ningún problema, van a poder sacar la foto a mano porque trae estabilizador de imagen. ¿Se entiende? Entonces, el IS es el estabilizador de imagen. Y el STM es lo que hace es que las transiciones entre los cambios de longitud focal para enfocar no esté haciendo esto así. ¿Ya? Eso no ocurre con este tipo de lente. ¿Por qué? Porque estas transiciones son continuas y les permite, por ejemplo, hacer video sin que se vean saltos. Es espectacular. Y el 58 es el FI. Si ustedes compran un filtro de rosca, tiene que ser de FI 58. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la nomenclatura. JPG y RAW se lo acabo de explicar. El RAW es el crudo, es la foto original guardada en el sensor. Que una foto que no tiene color, mucho color, es bien deslavada y que necesita ser revelada, pero tiene guardada 30 veces más información que el JPG. Los que están partiendo toman el JPG porque no han aprendido a revelar y ya los más avesados trabajan en RAW porque pueden recuperar una cantidad de información infinita. ¿De acuerdo? Eso. En el caso de Canon, las fotos se revelan con el DPP o Digital Photo Professional, que lo pueden bajar de la página de Canon o viene en un CD junto con sus equipos. Creo que ya no los trae ya porque se baja la página de Canon. Y finalmente, para terminar, les voy a dar unos tips. Existen unas reglas que son para romperla, pero la verdad es que las reglas andan re bien. Lo primero es que dividan su foto, por eso que las cámaras traen la opción de agregarle esta grilla, que es la regla de los tercios. Coloquen el horizonte sobre alguna de las líneas y coloquen lo que ustedes quieran destacar sobre las líneas. Yo coloqué esta foto que saqué, coloqué el cactus en un eje, coloqué la línea del horizonte sobre otro eje y el sol en ese eje. Entonces me corrí para hacer la composición y quedó bastante bien. Si ustedes tienen una persona, ubiquen a la persona en alguna de estas líneas. Si tienen un horizonte, tírenlo por aquí o por acá. Como se muestra acá, por ejemplo, este horizonte, yo lo recorté, está un poquito abajo, pero el horizonte estaba justo en la línea del tercio, abajo. ¿Se entiende? Este es el volcán Sarmiento, por aquí cerca, no es exactamente este, por allá en Patagonia. Entonces, ocupen las líneas, de acuerdo a la ley del horizonte, en alguna de estas dos líneas. Y finalmente, si tienen seres vivos, ya sean humanos o lo que tenga ojos, dejen ley de la mirada, dejen espacio en dirección de la mirada. Si hay un caballo, cabeza de caballo mirando hacia allá, hacia ese lado, hacia el lado de allá, dejen espacio en la foto hacia allá. Si está mirando hacia allá, dejen espacio en la foto hacia allá. Si está mirando hacia abajo, como este Taitú que saqué, dejen espacio en dirección de la mirada en la composición. ¿Ya? Con esos 3 tips, ustedes van a poder desarrollar el 80% de su fotografía en términos compositivos. Ya no en términos técnicos, sino que compositivos. Esto sería, voy a responder algunas dudas, porque la verdad es que el otro profe no ha dado abasto. Voy a leer algunas dudas para ver si puedo ayudar con eso durante unos 5 minutos y terminamos. Mi lente tiene al final el signo 3, que significa que es la versión más mejorada del lente. Está la versión 1, versión 2, versión 3. Hay unos que tienen una sola versión, otras 2 versiones, o 3 versiones, o 4 versiones, y la tuya es la versión 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una versión avanzada.
Eso. ¿Todas las fotografías son tuyas? Sí, todas son mías. Creo que subí la mayoría de estas a Instagram. En fotonaturaleza.cl también están todas mis fotos. Soledad, muchas gracias. Gracias a ti, Soledad. Muy amable. ¿Qué otra pregunta? Dice... Ay, se me va un poquito se me corre. Quisiera agradecer todo muy claro. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Muy amable. Ingrid, OSS significa que no tiene estabilizador. No sé, Ingrid, no he visto esa nomenclatura. Sorry. Pregúntamelo por Instagram para poder verlo. ¿Ya? En Sony. No sé. Ahí me pillaste. Tendría que googlearlo y no sé en el caso de Sony, porque muchos años que no ocupo Sony. ¿Ya? A ver, Marcelo. Uy, qué manera de hacer preguntas. Chiquillos, miren, hagamos una cosa. Me comprometo, palabra de hombre, de profe, que les respondo todo lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Pero hay más de 150, hay 300 preguntas. Podría estar toda la tarde respondiéndolas. Se me va a dar el tiempo personalizado, les voy a responder por audio todas sus dudas. ¿Ya? Así que vamos a llegar hasta aquí. En nombre de Carol China, en nombre mío, le agradezco una enormidad su tiempo, su paciencia y las dudas que hayan quedado respecto al curso básico, incluso las que ustedes tengan de manera personal, me las pueden hacer por Instagram. Yo feliz contesto, me demoro porque son muchas, pero siempre contesto, me doy el tiempo, etcétera. ¿Ya? Así que les agradezco en nombre de Carol China, Sumin, quien auspicia esto, que es esa división. Así que el Señor les bendiga y que estén súper bien, que tengan buen fin de semana.